Bueno, pues nada, voy a intentar ajustarme lo más posible al tiempo. Me voy a saltar muchas cosas de la presentación, pero como todos sabéis dónde me encuentro, cualquier duda luego podemos hablarla en el descanso o en el patio o en mi despacho cualquier día, ¿vale? Pues veréis, me encargaron cómo comenzó esta aventura de un edificio quirúrgico. Sabéis que en nuestra página web, en el hospital, pone que el Hospital General es una apuesta de futuro, que el Hospital General apuesta por la innovación en sus edificios, en sus procedimientos y en su manera de funcionar, y que el hospital apuesta por los nuevos modelos de gestión, donde tú eres el centro del proceso asistencial encaminado a el paciente que está en el centro del proceso. Entonces, así, esto es lo que reza nuestra página web. Con esto, y a partir del año 2005, en el año 2005, se puso en el plan de ordenación integral del hospital, incluye que íbamos a crear un nuevo bloque quirúrgico, un bloque quirúrgico único que apostaba por la innovación. Es decir, sabéis que ahora tenemos los bloques quirúrgicos distribuidos en 7 bloques quirúrgicos. Tenemos en maternidad el de especialidades y el paritorio, tenemos en el pabellón B el del segundo y el tercer piso, donde están los de cirugía general, y en el tercero los de trauma y neurocirugía. Tenemos en el pabellón A el de urgencias, el de cardíaca y la CMA, o sea, tenemos 7 bloques quirúrgicos distribuidos por todo el hospital, lo cual conlleva que la gestión quirúrgica se hace bastante difícil porque tenemos trasiego de materiales, de equipos de radiología, de torres de laparoscopia, de profesionales yendo y viniendo. Entonces, con la intención de centralizar todo aquello y de ser, como ha dicho el gerente esta mañana, un centro de excelencia, ya planteamos en el 2005 que había que hacer un bloque. Por lo cual, en la memoria del 2005 la podéis encontrar colgada y ahí pone cómo comenzó esta aventura de crear un bloque que va a ser, esperemos todos, referente a nivel internacional. Ese bloque quirúrgico, que entonces era una apuesta de futuro, es decir, era un proyecto de futuro, se ha convertido hoy en una realidad. El bloque está terminado y la gestión del bloque y la coordinación de la normativa de ese bloque ha recaído en la Dirección de Enfermería. Para poner en marcha lo que es la normativa del bloque quirúrgico, la puesta en marcha en febrero, el comité de dirección decidió crear una comisión para elaborar toda aquella normativa que nos iba a hacer que funcionara bien. Y al plantear el inicio de la comisión nos planteamos unos objetivos, y era identificar los espacios reevaluando los mismos en su funcionalidad para darles un uso adecuado, intensivo, ya que tendremos unas instalaciones que nos van a dar posibilidad de ser potentes en cuanto a actividad. Definir los circuitos de pacientes, acompañantes, profesionales y materiales, es decir, circuitos de limpio sucio, por dónde entrar, la manera de acceder, la manera de vestirse. Definir e implementar la señal ICK y los circuitos, como digo, elaborar una normativa de acceso y utilización de las instalaciones y equipos en el nuevo edificio, centralizándolo todo, y elaborar un plan de traslado. Todo ello se conformó, como digo, con la creación de una comisión que en un principio la formábamos parte tanto de anestesia como de dirección médica, como de los servicios de cirugía mayor ambulatoria, del servicio de gestión económica, está Nacho Micó, el ingeniero, y del servicio de traumatología. Este grupo, que en un momento era el que iba a dar pie a activar toda aquella normativa, para mi gusto, era insuficiente. Es decir, para que esto sea efectivo, nos sintamos todos partícipes de cómo funciona el bloque y de que aquello sea un referente, necesitamos contar con más gente. Entonces, a lo largo de las reuniones que hemos ido haciendo, hemos ido levantando acta y hemos ido incorporando a ese grupo de trabajo más gente, profesionales de todos los ámbitos. Enfermeros, habían pocos en aquel grupo, estaba yo sola. Hemos ido incorporando a todos los supervisores de los bloques, a enfermeros, hemos ido haciendo procedimientos, y no solamente los que veis en este listado, conforme hemos ido avanzando en las reuniones, han ido incorporándose profesionales. Con lo cual, ¿qué os quiero decir con esto? Que todos somos importantes, que todos tenemos voz y que los profesionales, como dice la gestión clínica, somos los que sabemos del proceso y son los que tienen que participar en la realización de aquellos con calidad suficiente. Para que todos funcionáramos de la misma manera, lo que hicimos, es decir, vamos a trabajar por correo electrónico, vamos a hacer reuniones, pero vamos a trabajar cada uno nuestros procesos.
Para lo cual, lo que hice fue ordenar un manual de estilo para que los documentos que viajaran tuvieran todos la misma forma y a la hora de agruparlo todo en una normativa, en un mismo documento, tuviera todo una forma coherente. Con lo cual, lo primero era el documento, lo siguiente era definir qué es un proceso, qué partes tiene un proceso, qué forma se hace, es decir, un poquito de formación o de integrar conocimiento a la vez que íbamos desarrollando el mapa de procesos. Cómo se pintaba cada una de las partes de entrada, salida, de revisión del proceso, qué procedimientos tienen, qué sistemas de información utilizan. Esto es metodología de procesos, como ha explicado antes un poquito Fernando, en los eventos adversos, pero la metodología es la misma para crear cualquier tipo de proceso. Y aquí lo que hacía yo era pintar un proceso de entrada y salida y todos los pasos que contiene dentro para poder llegar a fin. Con todo esto, lo que hicimos fueron reuniones formativas en las que para intentar ver por qué habíamos llegado a aquel punto. Entonces, partimos de un análisis DAFO, es decir, un análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, es decir, de dónde partíamos. O sea, de una dispersión de bloques, como os he dicho, de un deficiente control del personal yendo y viniendo, de un desconocimiento de la anestesista con antelación, de la programación quirúrgica mal cuestionada. Y entonces, ¿pero qué teníamos? Pues ahora íbamos a tener un bloque estructurado, un responsable del área quirúrgica que era potente, tenemos que rentabilizar el tiempo, tenemos unas amenazas que eran la competitividad con otros hospitales y la situación económica en que nos encontramos, pero tenemos muchas oportunidades de mejora con la creación del bloque. Por eso, en una de las reuniones, lo que intenté explicar a nuestros compañeros es que esto es como un análisis de campo de fuerzas, que así se llama en gestión de procesos, y es que hay fuerzas a favor y en contra, y que tenemos que intentar alinear todas para que el estado futuro sea el ideal. Con eso partimos de una situación actual, definimos cuál es la deseada, presentamos por eso, todas las fuerzas que intervienen, por eso el grupo de trabajo tenía que ir aumentando, porque todos tenemos que intervenir. Escribimos las acciones que vamos a realizar, planeamos los recursos necesarios para realizarlas, para determinar cómo lo vamos a controlar. Lo que ha dicho Irene de contar los indicadores, también Vicente, de cómo vamos luego a contar esa actividad que vamos a hacer allí. Las fuerzas del cambio, pues tenemos desde las que quieren cambiar y los que no quieren cambiar. Los clientes que quieren nuevos productos y el personal que tiene miedo al cambio. Aumentar la velocidad de atención al paciente y el impacto ambiental que tiene la situación. Sí, o sea, con esto quiero deciros que para que todo esto tenga y sea una realidad, se tiene que renovar el equipo de la fábrica, es decir, tenemos que cambiar el papelito. Necesito dos más. Bueno, en fin, esto, como lo vais a tener a vuestra disposición, es como un tema que os podéis estudiar. Es decir, un proceso es aquel que un paciente necesita unos cuidados, que ponemos unos recursos y unos métodos y procedimientos, y que lo que queremos es que el paciente esté satisfecho y conseguir resultados en salud. Eso es lo que es un proceso. Para lo cual, yo lo que hice es, como ha dicho Fernando esta mañana, plantear desde los procesos estratégicos hasta los procesos de soporte. En los estratégicos nos encontramos con el compromiso de la dirección, la misión que tiene el bloque quirúrgico, los acuerdos de gestión que los impulsan y el objetivo de una mejora continua. En los procesos clave y operativos, el proceso quirúrgico global, el con ingreso, el que viene del cuidado hospital de día polivalente, el proceso quirúrgico urgente y el proceso del paciente crítico. Y luego, en cuanto a los de soporte, pues tenemos esterilización, el banco de sangre, anatomía patológica, lavandería, alimentación y dietética, suministros, recogida de residuos y sistemas de información. Esos serían los procesos de soporte que, como hemos visto en la mesa, pasamos desde el estratégico de la gestión clínica de atención primaria, pasando por el clave de la hospitalización del proceso de la cadera, como bien nos ha contado Irene, y uno de soporte que sería, en esta mesa también hemos tenido un ejemplo, que sería el de farmacia, que da soporte al resto de procesos.
luego están distribuidos por niveles, es decir, esos serían los claves y luego en el nivel 2 se encuentran ya más específicamente el quirúrgico, el crítico y el de soporte. En el nivel 3 sería ya más al detalle de cada una de las consultas, qué es lo que se hace en él. Pues en el prequirúrgico, por ejemplo, la VPA o la lista de espera quirúrgica. En el acto quirúrgico, la dotación del quirófano, el instrumental, los recursos, el checklist. En el postquirúrgico, pues todo aquello que se hace cuando el paciente ha terminado de la intervención, desde la URPA hasta el domicilio o en su caso el exitus. Y el de nivel 3 es detallar al máximo todo aquello que hacemos dentro del quirófano. Como hemos visto, tiene procesos clave en entradas y salidas, y me permitís que esto lo voy a pasar porque veréis cómo queda pintado un proceso. Todos los procesos están pintados, todos tienen su ficha, todos están hechos con la misma metodología. Y una vez explicado cómo hemos hecho esto, pues me gustaría dar un paseo. Esto está hecho antes de ayer para que veáis cómo está el bloque y cómo hemos ido trabajando más. Entonces, la entrada al bloque esto es el hall de entrada de la planta baja. Aquí falta el control de enfermería en el centro, el control de acceso y el control de acceso a los profesionales, que se da por el sótano. Hemos pintado cada una de las plantas, hemos diseñado, estos son 3 quirófanos, los vestuarios, los circuitos de entrada y de salida, los de limpio, como los veis marcados en verde fosforito, y los de sucio marcados en vainilla. O sea, hemos hecho esto con cada una de las plantas, hemos definido cada una de las plantas, cada uno de sus accesos. La planta baja, que está la CMA, lo mismo. Sus quirófanos, las plantas de la grupa de entrada y la de salida, los circuitos de entrada y de salida de cada una. Esto es el servicio de cirugía mayor ambulatoria, una de las URPAs que tiene, que fijaros ahora que tienen 2 sillones y 2 camas, la amplitud que tiene el edificio por dentro. Esto es como están ahora y aquello como están ahora. Y esto es como estarán en el futuro. Hay 3 quirófanos a cada parte en esta planta. En la planta primera es donde está la gestión del edificio, donde además están las consultas de VPA y del dolor, y donde hay salas de reuniones y acceso. En la planta segunda, que es la que comunica con el edificio a través de la pasarela, hay 12 quirófanos. También están definidos los circuitos, hay una URPA de entrada y una de salida, y una zona de transfer y de limpieza de camas. La cama sucia nunca va a entrar dentro del quirófano. Se va a cambiar al paciente a camilla de URPA, va a la zona prequirúrgica, entra al quirófano y sale por esta flecha roja a la zona postquirúrgica, con lo cual el circuito no se mezcla. Detrás hay que tener cuidado porque hay un punto crítico que se puede juntar el material sucio con el limpio, pero no es tal porque los ascensores de limpio abren por esta parte, con lo cual no cruzan circuitos de limpio y de sucio. Permíteme un par de minutos. Es que yo creo que a todos les interesa saber cómo está esto. Aunque nos lo quitemos un poquito del tiempo, no nos alarguemos al mediodía, lo siento. Es el poder de ser ahora mismo la que lleva la batuta, la que tiene el micro, ¿vale? En la planta segunda de los quirófanos, fijaros, esto es un quirófano tipo, son 40 metros de quirófano. Mirad cómo está abajo el quirófanito, y cómo es ahora el quirófano. Desde luego está sin vestir. Cuando esté vestido estará más encogido, pero puesto que por el suelo no van a haber cosas, que todos los cables parten de arriba y que todos los accesos de gases, de monitores, está colgado del techo, pues es mucho más fácil de limpiar y es mucho más fácil de controlar. Fijaros cómo está esto aquí. Esto es la URPA. Fijaros ahora estamos como estamos, con 9 camas. Aquí esta URPA tiene 10 camas de entrada y 10 de salida, 10 camillas, o sea, importante el cambio. Esto es la unidad de críticos. La unidad de críticos, fijaros, abajo pongo una foto. La unidad de críticos consta de 40 camas, solo se va a abrir una parte de ellas, se va a abrir esta parte de aquí, se van a abrir 20 camas, tiene 5 boxes de aislamiento y 15 camas de paciente crítico. Controlaremos aquí también los intermedios. Se me ha olvidado deciros que en la planta 2 no tienen acceso más que pacientes y profesionales que vayan a entrar en el quirófano. Entrará el paciente por la pasarela y saldrá el paciente por la pasarela, pero desde la calle ni familiares ni otros profesionales podrán acceder ahí. Estará cerrado, con la intención de controlar la infección nosocomial. Pues esto es un box de aislamiento del nuevo edificio. De los 5 que tiene en cada parte,
tiene 5 bolsas de aislamiento y esto es uno de ellos. También veréis que de la cabecera de aquí de la cama, porque la cabecera de la cama va allí, salen todos los cables para respiradores, monitores, está todo colgado del techo, está volado el cabecero, ¿vale? Hemos trabajado las normas de acceso, es decir, hemos trabajado por dónde entran y por dónde salen, la vestimenta que tenemos que llevar para entrar y salir, ¿vale? Los circuitos están trabajados por un grupo de personas. Hemos trabajado todos los procesos, todos los profesionales de los bloques quirúrgicos, anestesistas, enfermeras, han trabajado cada uno su proceso en grupo y todos están incorporados en el documento. Y hemos trabajado en protocolos de alimentación, de preparación quirúrgica, de esterilización, hemos acotado los criterios de ingreso a la UCI, hemos hecho una hoja de ruta prequirúrgica con taxonomía en Andan-INOC, hemos hecho una normativa de uniformidad y un protocolo de preingreso, de ingreso directo y de preparación quirúrgica, un grupo de enfermeros, y luego tenemos, todos estos estarán colgados en la página web, en la intranet, en las áreas clínicas. Están en todas las áreas clínicas, en la quirúrgica, en dirección de enfermería, en la comisión de seguridad clínica y en la comisión de cuidados críticos, en su caso. Pues nada más. Esto que era un comienzo, esta es la visita de ayer, pues es una realidad. Pensamos que va a haber un cambio sustancial en la asistencia al paciente quirúrgico. Nada más.